Claves Internacionales, con Miguel Urbán. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Claves Internacionales, esta vez para hacer una entrevista a Laura Camargo, profesora de la Universidad de las Islas Baleares, sociolingüista, experta en análisis del discurso y en este caso, como no, para hablar de la extrema derecha, de esa ola reaccionaria global y sobre todo de un aspecto muy importante que podríamos decir que nos trajo Trump, aunque abordaremos un poquito ese aspecto, el trumpismo discursivo. Buenos días, Laura, un placer que estés aquí con nosotros. Buenos días, Miguel, y muchas gracias. El placer ya sabes que es mutuo. Bueno, Laura ha sacado este maravilloso libro, Trumpismo discursivo, origen y expansión del discurso de la ola reaccionaria global. Yo quería empezar con una pregunta directa al grano. ¿A qué te refieres, Laura, cuando hablas de trumpismo discursivo? Precisamente, trumpismo discursivo es una etiqueta que creé para este libro, pero sobre todo para definir el estilo comunicativo de la ola reaccionaria global, en el cual, evidentemente, la forma de hablar y la forma de comunicar la política de Donald Trump ha jugado un papel clave, no solamente durante su primera campaña electoral, la de 2016, sino durante todo su primer mandato y, efectivamente, muchas de las estrategias que utiliza, y en este sentido tiene interés no solo para el caso de los Estados Unidos, sino para el caso de todas las fuerzas de la ultraderecha a nivel global, están siendo copiadas estas estrategias, esta forma de comunicar la política por los diferentes líderes de esta internacional reaccionaria, que evidentemente tú también has estudiado y de la cual has hablado en tu libro de trumpismos, ¿no? Por lo tanto, en resumen, es la forma de comunicar la política de la ola reaccionaria global, en la cual el papel de Donald Trump ha sido y sigue siendo fundamental. ¿Y qué innovaciones mete Donald Trump en relación, sobre todo, por ejemplo, a todo el proceso o el movimiento neoconservador norteamericano? Vimos todo el tema de los halcones de Bush, el Tea Party. ¿Qué innovaciones mete en relación a una estrategia discursiva, ¿no?, que en cierta medida ya era más o menos innovadora, muy impugnadora, ¿no? ¿Qué es lo que introduce Trump para hablar de ese trumpismo discursivo? Bueno, la verdad es que hay algunas semejanzas que yo creo que se pueden destacar, ¿no? El hecho del ultranacionalismo y del discurso supremacista de los Estados Unidos como una potencia indispensable en el panorama internacional, esto es algo que yo creo que salta a la vista, ¿no?, del propio discurso que podamos recordar de estos halcones, de Paul Wolfowitz o de Dick Cheney, o especialmente de uno de los principales activos para la invasión de Irak, que fue Donald Rumsfeld. Efectivamente, las diferencias yo creo que se centran en el hecho de que esta proyección militar global y este supremacismo hacia afuera, en el caso de Trump, está quizá discursivamente más centrado en las medidas proteccionistas, y en el caso de la política exterior ahora estamos viendo un nuevo Trump muy agresivo, un nuevo Trump muy amenazador, que se está comportando con un discurso cercano al matonismo, pero que anteriormente había apuntado más bien hacia estas medidas que siguen siendo importantes de repliegue identitario, de aislacionismo o de autarquía, ¿no? Por lo tanto, hay una diferencia en este sentido. Y después yo creo que se diferencian sobre todo en la retórica más populista de Trump y la retórica más elitista, podríamos decir incluso cercana al establishment que tanto critica Trump, por parte de los halcones, ¿no? Trump, como sabemos, tiene esta forma de comunicar, de charlatán televisivo, que le hace aparecer como un americano común, mientras se opone a las élites globalistas. Y de alguna manera, quizá, los halcones podrían formar hoy día parte de esto que Trump critica como parte o como miembros que funcionan dentro del establishment, ¿no? Hay un hilo conductor que es el de John Bolton, que fue uno de los secretarios de seguridad en la primera legislatura de Trump, que pertenecía también a este grupo, que era muy similar al grupo de los halcones,
y que ahora mismo ha sido despedido por Trump. De hecho, hace unos días le han quitado incluso la protección y las escoltas que tenía puestas por el gobierno, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce esta ruptura? Porque, bueno, Trump está mucho más obsesionado con los enemigos internos ahora mismo, seguramente que con esta amenaza exterior en la cual se habían centrado sobre todo los halcones del gobierno Bush. Y Laura, yo te quería comentar, además de beber un poco del precedente, ¿no? de ese neoconservadurismo norteamericano, evidentemente con las rupturas que lo estábamos hablando, ¿de qué otras fuentes podríamos decir que bebe este trumpismo discursivo? Bueno, bebe sobre todo del discurso populista que ha utilizado la extrema derecha y que en cierta medida también hemos visto cuando, por ejemplo, en el capítulo 2 del libro analizo el discurso del fascismo de entreguerras, ¿no? Hay una retórica en la cual destaca la contraposición del pueblo y de las élites, esta contraposición que está en la base fundamental, como digo, de la retórica populista, pero también hay otros elementos en los cuales podemos destacar la configuración de una situación de crisis muy fuerte en la cual es necesario un líder carismático para poder salvar esta situación de crisis, ¿no? Pero los elementos que son prevalentes es la idea del lenguaje muy simplificador, un lenguaje polarizador, ofensivo, insultante, en el caso de Trump, incluso vulgar, que está dirigido contra los que son llamados enemigos del pueblo, ¿no? Por lo tanto, hay algunos elementos, como digo, que se pueden rastrear en el discurso del fascismo de entreguerras, pero hay una línea que es común y es este discurso populista que nos suena no solamente de estos líderes, pero que ahora mismo, bueno, pues está siendo utilizado sobre todo por las fuerzas de la extrema derecha. Si me tuvieras que decir más o menos, tres grandes rasgos de este trumpismo discursivo, ¿a cuáles apuntarías? Bueno, no es tan fácil elegir solo tres, pero yo diría que la agresividad verbal es uno de ellos. Por supuesto, los bulos sería el segundo. Dentro, efectivamente, de cada uno de estos dos podemos encontrar diferentes formas de ser agresivo y diferentes formas de utilizar esto que llamamos las fake news. Y después, este pretendido discurso anti-establishment, que yo creo que es algo que están intentando utilizar todas las fuerzas de la extrema derecha y en el caso de Trump ha sido muy importante, ha sido un eje fundamental, esta contraposición con las élites, cuando obviamente tanto Trump como este equipo de oligarcas tecnológicos con los que se presenta ahora al mundo son pertenecientes, como no puede ser de otra manera, a las élites del capitalismo estadounidense. Por lo tanto, en todo esto, agresividad verbal, utilización de mentiras y el pretendido discurso anti-establishment, yo creo que son tres ejes que podríamos destacar, aunque no es fácil decidir, no es fácil elegir. Y hemos visto sobre todo una diferencia, yo creo que bastante grande entre el primer Trump, ¿no? O por lo menos la primera administración Trump, la victoria del 2016 y esta victoria del 2024. Y quizás uno de los elementos que yo destacaría es justamente cómo Trump ha conseguido colonizar, ha conseguido domar, ha conseguido tomar definitivamente un poco al Partido Republicano, ¿no? Como el MAGA, ese movimiento de volver a hacer grande América otra vez, tomado, y la mayoría de los legisladores ahora mismo republicanos responderían a Trump. Y evidentemente como el propio trumpismo discursivo del que estábamos hablando ha también colonizado la política norteamericana, al propio Partido Republicano, y cómo estamos viendo, y yo quería hablar justamente de eso, de cómo ese trumpismo discursivo está también colonizando no solo a la extrema derecha. O sea, no solo los patriotas europeos que se reunían en Madrid pueden ser representantes de ese trumpismo discursivo, sino que estamos viendo cómo la democracia cristiana también está adoptando ese discurso, ¿no? Y yo que te quería hablar, quería que nos comentaras justamente eso, ¿no? Cómo está colonizando a la propia derecha.
Bueno, esto es uno de los principales elementos con los que nos estamos encontrando y que ha sido definido como un proceso de radicalización de las derechas que no solamente afecta a la derecha democristiana, afecta a toda la derecha, y digamos que hay un efecto de arrastre por el cual el discurso que era más, digamos, tecnócrata, o un discurso más frío, un discurso basado en cifras y un discurso más centrado, porque la derecha, hemos visto también cómo ha pasado en el Estado español, ¿no? Ha intentado jugar durante un tiempo a una especie de parábola del centramiento que ahora mismo se ha demostrado, bueno, pues digamos en disputa, ¿no? Por lo tanto, el proceso que se ha dado en las derechas de su propia competición por un espacio político disputado por la extrema derecha le ha llevado también a que discursivamente haya desplazado ese eje y que podamos ver, por poner un caso muy cercano, a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, como el mejor ejemplo del trumpismo que tenemos dentro de las fronteras del Estado español, y utilizando unas estrategias muy similares, ¿no? Esto no solamente se ve aquí, también se ha podido ver, por ejemplo, ahora lo estamos viendo en la campaña de las elecciones alemanas, y se está observando también en el propio hecho de que la derecha estadounidense, es decir, el Partido Demócrata, que es un partido obviamente de derechas, en muchos casos, aunque no se haya sumado al estilo abrasivo, al estilo matonista, al estilo trumpista, pero en algunas cuestiones, bueno, pues no ha sabido ni ha podido diferenciarse, ¿no? Y eso yo creo que también ha sido parte de las claves de la derrota del proyecto de Kamala Harris. Por lo tanto, estamos viendo, sí, este proceso de radicalización en cuanto a la ideología, pero también en cuanto al discurso que muestran las derechas en esta competición que, por supuesto, no es virtuosa, sino todo lo contrario, que mantiene con la ultraderecha. Y si tuvieras que buscar un antecedente de ese trumpismo discursivo en el Estado español, ¿cuál sería? Hombre, el gran antecedente no es español, sino que es italiano, es Silvio Berlusconi. Creo que estamos, y esto es algo que tú mismo también, ¿no? En ocasiones has señalado cómo Berlusconi marca el camino y cómo apunta en la dirección de lo que luego vamos a ver en muchos de estos líderes, especialmente en el caso de Trump, es evidente, ¿no? La conexión con los medios de comunicación, el hecho de que sean también personas que han tenido problemas con la justicia, el hecho de este trato especialmente cercano, especialmente coloquial con las personas a las que quieren influir y a las que sienten como cercanas o a las que quieren atraer, y después el trato profundamente agresivo, descortés y aniquilador casi, ¿no?, con sus rivales políticos. Yo creo que aquí Berlusconi es el gran antecedente, es el que marca el camino para el trumpismo que tenemos ahora, el discursivo también, ¿no? Y después, en el Estado español, tal como tú planteas, hay dos figuras que podríamos decir que tienen algo que ver con todo esto. Uno de ellos es Jesús Gil y el otro de ellos sería Ruiz Mateos. Efectivamente, también Jesús Gil ligado a los negocios inmobiliarios, al plan urbanístico, también con diversos problemas con la justicia. Yo creo que todo esto nos da una buena idea, ¿no?, de por qué estos personajes acaban metiéndose en política y para qué lo hacen. Y en el caso de Ruiz Mateos, bueno, pues es que tenemos también un perfil muy similar. Esta cuestión de la coloquialización del discurso para con las personas a las que se quiere atraer, con una finalidad manipuladora, y después el hecho de ser, bueno, pues como digo, abrasivos, profundamente agresivos con aquellos a quienes se quieren eliminar, aunque sea verbalmente, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir el gran antecedente es Silvio Berlusconi y aquí Gil y Ruiz Mateos. No sé si lo ves bien. Pues con esto nos vamos despidiendo y simplemente a nosotros nos gusta terminar siempre, Laura, haciendo algunas recomendaciones, ¿vale? Evidentemente, recomendamos encarecidamente, teníais ahí en la pantalla donde poder encontrar el libro de Verbum, justamente este trumpismo discursivo, origen y expansión del discurso de la ola reaccionaria global. Pero queríamos que terminaras recomendándonos un libro, que no fuera este, que ya lo hemos recomendado nosotros. ¿Cuál te animarías? Relacionado con este tema,
Sí, con el trumpismo discursivo. Bueno, ahora mismo, relacionado con alguno de los puntos que trato ahí, estoy acabando de leer Las redes son nuestras, de Marta G. Franco, que creo que plantea una propuesta interesante relacionada con uno de los temas del momento, ¿no? Y es qué hacemos con las redes, nos quedamos, en cuáles nos quedamos, qué hacemos con X y qué hacemos con este gran altavoz que ahora mismo son las redes sociales para la extrema derecha, y cómo podemos construir nuestras propias redes. Y bueno, pues también el debate, ¿no?, de si lo que realmente hace falta, como el propio libro plantea, son más activistas sociales y menos community managers. ¿Y un documental? Documental, bueno, como el libro también incluye una referencia muy fuerte, constante, sobre lo que significa hoy al genocidio en Gaza, hay un documental en Filming que me ha parecido muy interesante sobre la ultraderecha israelí y que se llama Expediente Netanyahu, y cómo, claro, no tiene exactamente que ver con la cuestión del trumpismo discursivo, pero me parece muy bueno también para ver cómo estas figuras de la ultraderecha utilizan cuestiones terribles y que pensábamos que no íbamos a ver ya como un genocidio para tapar sus propios problemas con la justicia, ¿no? Y el expediente Netanyahu recoge muy bien todo esto. Luego hay uno que sí tiene que ver mucho con el libro, que se llama The Brink, el gran manipulador, que es un documental sobre Steve Bannon y sobre la primera campaña de Trump del año 2016, que a mí me parece que como documento para entender mejor la influencia de Bannon, por un lado, no solamente en la ola reaccionaria estadounidense, sino también en todo lo que intentó hacer con The Movement a posteriori, es un documental más que recomendable. ¿Y una peli? Una peli, mira, hace muy poco, estos últimos días, muy relacionado con el tema, he visto The Apprentice. The Apprentice es la película en la cual habla justamente de la etapa en la que Trump era jovencito, en la que estaba empezando con los negocios inmobiliarios de su familia, y cuando se casa con Ivanka y cuando posteriormente se convierte en el presentador de este programa de telerrealidad, que es donde yo creo, y es una de las hipótesis del libro, que él coge buena parte de lo que va a ser luego el estilo comunicativo, digamos, único, ¿no?, de Donald Trump. Plantea muy bien una influencia que tiene un abogado joven, además gay, en esa época, en su forma de plantear la política y de plantear el discurso, ¿no?, en la cual el atacar es uno de los rasgos fundamentales, negarlo todo es otro, es decir, incurrir en la mentira siempre que eso sea necesario, y después rodearse de gente que le diga sí a todo. Entonces, creo que estos tres factores que aparecen en The Apprentice, yo creo que hoy día se están demostrando realmente influyentes. La verdad es que a mí también me gustó mucho la película. Nos quedamos justamente con estas recomendaciones de Laura Camargo, volver a recomendar Trumpismo discursivo de Verbum y darle las gracias a Laura por habernos acompañado y a todas vosotras por haber seguido justamente esta entrevista. Muchas gracias, Miguel, y un abrazo para todas. Claves internacionales, con Miguel Urbán.